todos, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Y nada, hoy estamos de celebración. Celebramos los 10 años de Resawod. Han sido 10 años llenos de esfuerzo, de caernos, de levantarnos, de aprender, pero sobre todo de crecer con esta comunidad que nos acompaña hoy. Este camino no habría sido posible sin un montón de personas que han pasado por Resawod. Pero sobre todo no habría sido posible sin una persona. La persona que lo empezó todo. La persona que tira del carro cada día. Que está lleno de energía, de pasión y de muchísima visión. Así que no me voy a enrollar más y vamos a dar un fuerte aplauso a Sergio Fernández. Gracias. Tengo que decir que no sabía que iba a decir Teresa ni nada, así que me he quedado un poco impresionado. Te agradezco tus palabras. Y bueno, gracias a todos por venir. Como dice Teresa, la historia de Nubap, te juro que lo hemos probado, ¿eh? Ahora, la historia de Nubap comienza hace ya 14 años. La mayoría de vosotros seguramente no me conocíais hace 14 años, pero tenéis que creerme, no tenía ni una cana. Así que... Y creo que como un montón de las startups tecnológicas, no empezó con un gran plan estratégico. Empezó con una idea simple, la idea de resolver un problema. Además, un poco de casualidad. Un centro deportivo quería permitir a sus usuarios, yo entre ellos, poder reservar online. Y así, en Londres, en un bar, las personas adecuadas, en el momento oportuno, dieron lugar al inicio del proyecto. Pero me quiero ir un poco más atrás antes de todo esto. Me quiero ir a mi época antes de la universidad. Yo siempre he realizado mucho deporte, es verdad que los más típicos, fútbol, pádel, tenis, y creo que he pasado por todos. He pasado mucho tiempo en diferentes centros deportivos. Es verdad que cuando empecé la universidad y conocí a mi socio Víctor, le dije que jugaba a fútbol sala y me dijo que no me pegaba nada. Quizás tenía razón. Quizás tenía razón, pero es verdad que pasaba gran parte de mi tiempo en los centros deportivos. Y cuando comencé a estudiar mi carrera de informática, que justo coincidió con la salida de los primeros smartphones, el primer iPhone, el segundo, enseguida me di cuenta que los centros deportivos estaban utilizando programas de tecnología muy obsoleta y que no estaban para nada utilizando las herramientas que el mercado actual les estaba ofreciendo. Entonces, así fue, con una idea simple, como decidimos empezar Nubap. Se juntaron tres cosas. Se juntó la pasión por el deporte, la tecnología y, como he dicho, esa casualidad. Y lo que nos llevó a crear el proyecto y a ser la solución, o lo que queríamos ser, que es la solución técnica para el partnership tecnológico de los centros deportivos. Y de otra casualidad, también hace 10 años, nació Resawod. No sé si recordáis la película 300, la de los espartanos con abdominales. Me topé de casualidad con un vídeo en el que se veía cómo los actores de 300 se preparaban para el rodaje. Entonces, era un entrenamiento casi militar que les llevaba al límite y los dejaba exhaustos, pero también con esa sensación única y positiva que te da el conseguir y el esforzarte por conseguir algo. A partir de ahí me empecé a informar y ahí fue cuando descubrí CrossFit, descubrí entrenamiento funcional y una cosa muy particular, el WOD, no sabía lo que era, ¿no? El Workout of the Day. El entrenamiento del día. Parece ser que los atletas tienen que reservar ese entrenamiento del día. De ahí surgió el nombre. Surgió el nombre de reserva tu workout of the day, reserva tu WOD. Y nace con una idea simple, simplificar las reservas.
pero no solo con eso, con la idea de apoyar a los boxes y liberarles de tiempo para que se dediquen a lo que realmente les importa, a lo que realmente importa, que son sus entrenamientos, su comunidad y en especial en su día a día. Al final, 10 años son mucho tiempo, pero a mí se me han pasado volando. Entonces, a veces el día a día no te deja tomar distancia y tener perspectiva de lo que vas consiguiendo poco a poco. Por eso me gustaría hoy pues repasar un poco los últimos algunos de los hitos que hemos conseguido durante estos 10 años. Como digo, nace en 2015, pero ya es en 2017 cuando se convierte en nuestro producto principal. La verdad es que no pensábamos no sabíamos que iba a tener tanto éxito y nos sentimos hasta un poco abrumados de cómo había superado realmente a los otros productos que habíamos creado anteriormente. A día de hoy, más de 600 centros deportivos en 12 países utilizan la solución en sus boxes de CrossFit y en sus centros de entrenamiento funcional. Tenemos clientes, nuestros clientes principales están en el mercado nacional, en Francia y en Alemania, pero tenemos clientes desde Estados Unidos hasta Nueva Caledonia. Al final no sabíamos cómo de aquella idea de ese vídeo hemos podido ser el partner tecnológico de cientos de centros en diferentes países. Y los números hablan por sí solos. Los centros que usan ResalWorld han facturado con nosotros más de 460 millones, que es todo un éxito, sin lugar a dudas. Pero además hay otro indicador que es las pocas bajas y los pocos cierres de centros que cierran por poca facturación. A mí me gusta pensar que ResalWorld no solamente ayuda a los centros a facturar más, sino que además permite construir negocios sólidos y que perduran en el tiempo. A día de hoy se gestionan más de 2 millones de reservas al mes, lo que supone 70.000 reservas al día. Que eso es un poquito más, que es casi, que una al segundo. Pero hay otro dato más impactante, en mi opinión, que es el 40% de esas reservas se hacen en la primera hora en la que la clase está disponible para ser reservada. Eso quiere decir que los usuarios no solo entrenan, sino que también están en contacto con su box o con su centro deportivo a través de la aplicación y utilizan ResalWorld en su día a día. Solamente en el mes pasado se han registrado en ResalWorld en sentadilla el equivalente a levantar 5 ballenas azules, que son más o menos 600 toneladas. Y cada día se queman más de 35 millones de kilocalorías, que son más o menos 30.000 Big Macs. Pero realmente no todos son números. Lo realmente importante es que detrás de esas reservas, de esos entrenamientos, de esos WODs, hay personas cumpliendo sus objetivos, superando sus límites y además aportando a la comunidad. Este año hemos dado un paso enorme que queríamos dar desde hace mucho tiempo, que es construir un equipo solo y únicamente centrado y exclusivo en ResalWorld. Estamos muy contentos y creo que Thread es solamente el inicio de lo que se va a ver. No, evidentemente, Thread es el inicio y el equipo está enfocado claramente en innovación, en ayudar a los boxes y en seguir creciendo con esta comunidad que es tan increíble. Y nada, ya casi acabo, ¿vale? Pero lo que querría es dar las gracias a todos, primero al equipo que lo da todo en el día a día. Quería dar las gracias a todos los boxes y a todos los atletas que han confiado en nosotros durante todo este tiempo y que nos han permitido también llegar hasta donde estamos, pero también a las empresas del sector del fitness, que creo que hacen una labor muy importante y muy positiva y que tiene un impacto muy bueno para la sociedad. En definitiva, dar las gracias
a todos los que de una manera directa o indirecta han formado parte de este viaje y seguirán formando. Y nada, esto es lo que hemos hecho en 10 años, pero sin lugar a dudas lo mejor está por venir y no tengo ninguna duda. Os voy a dejar con un pequeño vídeo, ¿vale? Que representa un poco el puente entre lo que hemos hecho durante estos 10 años y lo que viene, ¿vale? Gracias. Os dejo ahora con Ricardo, Product Manager de Resawod, que nos va a hablar especialmente del presente de Resawod y de Trade, ¿vale? Esta frase, si quieres cobrar realmente lo que vales... Parece que le tenemos que sacar la pila. ¿Con este? Sí, si no te importa. No. Vale, si quieres cobrar realmente lo que vales, primero... ¿Ahora? No. La tecnología a veces. Sí. Ahora te pongo. ¿Ahora? Sí. ¿Sí? ¿Empiezo? No. Vale, decía que si nosotros llevamos 10 años, Chris Cooper, el CEO de TwoBrain Business, lleva más de 10 años escribiendo libros, haciendo formaciones y ayudando a los dueños de los gimnasios, de los microgimnasios, a mejorar su negocio. Y escribió esta frase hace ya bastante tiempo.
donde decía que si realmente quieres cobrar lo que vales, primero debes aportar un valor a tus clientes. Ya no vale solo con abrir las puertas y dar las clases, hay que buscar mucho más que eso, ¿vale? Y estos próximos 10 años de Resawod tratan un poco de eso. Vamos a intentar que los gimnasios, que los entrenadores podáis dar ese valor de forma mucho más fácil y eso venga de vuelta en más tiempo para vosotros o más beneficios, ¿vale? La primera piedra en este camino de estos nuevos 10 años es TRADE, ¿vale? Training and Habits Designer. Es una nueva funcionalidad que está diseñada principalmente para que los entrenadores pasen menos tiempo haciendo clics y pasen más tiempo con su comunidad, conectando con sus miembros y, en definitiva, con más tiempo para poder generar otras vías de negocio, ¿vale? Trade no ha nacido de la noche a la mañana, llevamos más de 2 años trabajando y hemos trabajado mucho con entrenadores. Les hemos preguntado qué es lo que estaban usando, cómo lo estaban usando, hemos estado analizando otras herramientas que había en el mercado y Trade nace por entrenadores y para entrenadores. Y eso se ve reflejado en algunas de las cosas que va a incluir, como es el Workout Builder, ¿vale? Vais a poder hacer planificaciones de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla. Vais a poder reutilizar workouts que ya tenéis, ejercicios, entrenamientos, se copia, se pega, se mueve. La idea es que no paséis los domingos haciendo programaciones, que podáis pasar los domingos haciendo otras cosas. Vais a saber qué es lo que está pasando en vuestros gimnasios, ¿vale? No solo esa persona que siempre se queja cuando termina el WOD, la clase, el entrenamiento y os dice, vaya, ¿vale? Vais a poder tener feedback de cada clase, de cada bloque de entrenamiento, de absolutamente todo. Contra más sepamos lo que está pasando en nuestro gimnasio, mejores decisiones vamos a poder tomar. Se acabó pelearse por el material cuando hay más de una clase a la vez, ¿vale? Yo he puesto bici y cuando mis usuarios, los clientes de mi clase van a coger las bicis, resulta que el de Endurance de al lado ha programado en bici y entonces de repente les tengo que mandar a correr y se cabrean porque los de la mañana no habían corrido y ellos tienen que ir a correr. Ahora cuando vamos a hacer la programación, yo reservo el equipamiento y luego cuando venga el de Endurance, pues en vez de bici que les ponga otra cosa, ¿vale? Para mí, una de las que más me gusta son las estadísticas de la programación, de las planificaciones. Ahora, cuando hagáis una planificación, ya no vais a tener que estar más o menos calculando a ojo la cantidad del volumen, de patrón de movimientos que se utiliza en esa planificación, o cuántos están utilizando determinados músculos, o cuántos se usan los ejercicios o los tipos de ejercicios, ¿vale? Ahora, de un vistazo rápido, vais a poder decir, oye, esta semana, la última semana o el último mes, me estoy pasando de poner sentadillas, los voy a reventar, porque una de las principales causas de baja en los gimnasios son las lesiones y las sobrecargas. Si cuidamos de nuestros clientes, los vamos a retener el doble de tiempo, ¿vale? Estas estadísticas no me las estoy inventando, ¿vale? Es algo que se ha visto con el tiempo. Y esto es Trade hoy, pero no va a ser solo esto. Vienen muchas más cosas que todavía no van a salir, pero que pronto las veremos y voy a destacar algunas, ¿vale? Class Plan. Los planes de clase, casi de forma automática, vamos a poder decir cómo se tiene que dar esa clase. De tal forma que el que está dando la clase a las 7 de la mañana, el que está dando la clase a las 7 de la tarde, la dan exactamente igual. Cuando un servicio es homogéneo a lo largo del día, la gente lo percibe como de mayor calidad
y está dispuesta a pagar más por ello, ¿vale? También se ha visto que cuando cumplimos los objetivos que nos proponemos cuando nos hemos apuntado a un gimnasio, duramos mucho más tiempo apuntados a ese gimnasio. Por eso vamos a incluir planes de nutrición o la posibilidad de crear planes de nutrición y también hábitos, ¿vale? Oye, pues vas a empezar a caminar 10.000 pasos al día y vamos a seguir cómo va esa evolución. Si la gente va consiguiendo esos objetivos, al final los retenemos durante mucho más tiempo. Ese tiempo lo podemos dedicar a no tener que buscar nuevos clientes o gracias a que los retenemos más podemos aumentar el número de clientes que tenemos en nuestro gimnasio. Y la última, que no os quiero aburrir mucho, penúltima, perdón, os voy a aburrir un poco más. La venta, estáis haciendo unas programaciones maravillosas porque todos los que programáis actividades, entrenamientos, todos hacéis auténtico arte, pero se quedan en vuestro box o algunos en sus redes sociales. Como ha dicho Sergio, tenemos más de 2 millones de usuarios activos al día. Vais a poder vender esas programaciones en ResaWord a esos 2 millones de usuarios en más de 12 países. Con un clic, por el mismo esfuerzo, más recompensa. Y por último, me dejaba el que más me gusta a mí. Las lesiones. Cuando un usuario o vosotros marquéis que tienen una lesión y que le afecta a determinados patrones de movimiento o a determinados músculos y vayáis a dar la clase o él vaya a ver su planificación, le avisará al entrenador y al cliente también que tiene que tener cuidado, que hay que cambiar determinados ejercicios de esa programación porque le afectan a su lesión. Eso al vuelo prácticamente mientras vamos a dar la clase. Nos estamos ahorrando un montón de tiempo y la gente percibe que estás súper atenta porque te has acordado de la lesión que tiene y de que le afecta a los trasters de hoy, ¿vale? O a la sentadilla. Todo esto que os he contado son los próximos 10 años de trade, pero ResaWord no se va a quedar atrás, ¿vale? ResaWord va a seguir esta misma línea porque, insisto, nuestra misión para estos 10 años es hacer que los centros deportivos podáis aportar mucho más valor a vuestros clientes, que os ayude a seguir creciendo y a seguir mejorando porque es bueno para todos. Hoy estamos aquí mucha gente gracias a que todos estamos trabajando y aportando valor y esa es nuestra misión. Y ahora ya sí, pues muchas gracias a todos los que habéis venido, a todos los que estáis conectados al streaming. Gracias especialmente a los boxes que han cumplido 10 años ya con nosotros, que confiaron en la plataforma desde el principio. Está aquí Josécho León de CrossFit Pamplona, que es una de esas personas. Así que si le podéis dar un aplauso de agradecimiento. Y gracias también a todo el equipo de Nuvap y de ResaWord, porque han sido muchas horas de trabajo y a por 10 años más. ¿Sí? Gracias. Y ahora ya a comer y a beber, no queda otra.